Hoy les quiero hablar de los dos muros que al día de hoy, digamos, tienen el foco de atención internacional de manera muy importante, que es el muro México-Estados Unidos y la valla que serpentea Cisjordania, Gaza y los altos del Golán con Israel. Entonces, quiero hablarles un poquito de esto para que tengamos en el horizonte, digamos, por qué en este momento los medios, los políticos, Donald Trump, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, todos ellos, digamos, aunque no hablan de esto, pero está presente en nuestra vida política esta preocupación. Resulta como muy paradójico. Ustedes, mucha gente de nuestra audiencia seguramente serán muy jóvenes, ¿no? Entonces no recordarán, o igual todavía no había nacido en 1989, cuando todo el mundo celebrábamos la caída del muro de Berlín, ¿no? Celebrábamos el desmoronamiento de los viejos bastiones de la Europa de la Guerra Fría y la Sudáfrica del Apartheid. Y hoy Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, revitaliza nuevamente la edificación del muro en la frontera sur y en la valla de Israel, ¿no? Evidentemente, la valla de Israel no tiene que ver, ni es algo que haya enunciado el presidente Trump, pero es algo que con Biden se solidificó y que, bueno, estaremos atentas de ver qué es lo que va a suceder con la llegada de Trump el 20 de enero de 2025. La frontera México-Estados Unidos es la 10ª más grande del mundo, eso es importante señalarlo, ¿sí? Existen 310 fronteras en el globo terrestre, pero nuestra frontera con Estados Unidos es una de las 10 más grandes del mundo, ¿sí? Es más, cuando pensamos en la extensión, es una extensión grandísima, son 3.141 kilómetros lo que nos la colindancia con los Estados Unidos. Se trata de una línea divisoria que pretende justamente fortificar Donald Trump, ¿no? Eh, para separar, diríamos, para mostrar a sus votantes que es posible separar la opulencia de la pobreza. Es un símbolo muy fuerte, es un símbolo muy fuerte en términos de lo que el gobierno de Donald Trump ha prometido a sus votantes. Pero también hay que decir que levantar un muro, y esto es muy importante saberlo, constituye un importante negocio para la industria armamentista y tecnológica. ¿Sí? Y por supuesto, además de de generar multimillonarias ganancias en los sectores agrícolas y de la construcción derivadas de la inmigración indocumentada. Entre los muros más peligrosos del mundo se encuentran justamente estos dos a los que estoy haciendo referencia, por cuestiones distintas. No es lo mismo, no se puede comparar el muro nuestro con Estados Unidos que el muro de Israel con Gaza, Cisjordania y los altos de Golán. No es lo mismo, pero son muy peligrosos, porque ambos implican un conjunto de cuestiones de violencia, unos que tienen que ver, digamos, con la colonización, ¿no? Que es el caso de Israel, y otros que tienen que ver con la cantidad de flujo de armas y de organizaciones de crimen organizado y de tráfico de migrantes, de personas, etcétera, etcétera. Las condiciones son distintas, pero ambos muros representan, digamos, dos espacios de los más peligrosos en términos de las vallas en el mundo. Vamos a decir que el muro de Israel fue levantado en 1971 para limitar a Cisjordania y, claro, el propósito era evitar el paso de los palestinos al territorio israelita. Al mismo tiempo, este muro fue reconstruido en 2002 y aunque la intención era aparentemente impedir solamente el tránsito de personas, en realidad, como hoy lo podemos observar, su propósito era extender su dominio hacia otros territorios, es decir, la colonización.
¿no? De Israel hacia el territorio palestino. Esto lo podemos observar en términos de lo que hoy sucede con el genocidio en contra de Gaza. Y el situado entre Estados Unidos y México es un muro que fue construido en su primer tramo entre 1990 y 1993. ¿Sí? Este se extendió desde el Océano Pacífico hacia el interior y fue fabricado, llama la atención y esto hay que recalcarlo todo el tiempo, fue fabricado con planchas de aterrizaje de la Fuerza Aérea que eran remanentes de la guerra de Vietnam. Es un símbolo terrorífico, ¿no? Y luego, en 1984, este muro de México-Estados Unidos fue ampliado bajo la administración del demócrata Bill Clinton. Es decir, muchas veces creemos que los demócratas van a ser más afables con México, pero no, en realidad la política migratoria y la política de los muros en realidad son equivalentes tanto en los republicanos como en los demócratas, ¿no? Cuando fue la administración de Bill Clinton, el muro se construyó a través de un programa, de un proyecto que denominaron la Operación Guardián. Y el discurso de los demócratas era que esta operación estaba destinada a proteger a la frontera de Estados Unidos en términos de disminuir el tránsito de migrantes indocumentados y al mismo tiempo de evitar el contrabando, ¿no? Sin embargo, en realidad, todo el tiempo el propósito ha sido poner un dique que impida, digamos, que todo aquello que tiene que ver con el sur global atraviese por Estados Unidos si ellos no lo desean, porque evidentemente la migración indocumentada es un gran negocio. ¿Sí? Entonces, mientras más se cierra la frontera, pues mayores posibilidades tienen de explotar las empresas estadounidenses a los migrantes que llegan a ese país con la necesidad de trabajar. Ahora, en 2016, cuando llegó por primera vez Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, él fue de los impulsores más fuertes en términos de construir, de elevar el muro, de elevar la valla, porque justamente se trataba de un componente fundamental de sus promesas de campaña, cosa que se vuelve a repetir ahora en 2024, ¿sí? El fortalecimiento de este muro tiene que ver con que representa el símbolo que sintetiza su promesa de regresar la grandeza de Estados Unidos, ¿no? Y aquí quiero insistir en algo que me parece muy importante, que es que la edificación de ambos muros mencionados representa un esfuerzo espectacular y costoso del que se benefician grandes consorcios armamentistas y oligopolios tecnológicos especializados en sistemas de inteligencia, ¿sí? Pero también se generan otro tipo de negocios que tienen que ver, por ejemplo, con el internamiento y con múltiples negocios vinculados a la delincuencia organizada, al tráfico de personas, a la prostitución, el secuestro y mil etcétera, ¿no? Y justamente aquí, en este punto, los migrantes indocumentados se convierten en el chivo expiatorio para responsabilizarlos de la decadencia que hoy vive y atraviesa Estados Unidos. Al mismo tiempo, elevar muros también implica realizar otro tipo de negocios. Por ejemplo, levantar barreras de hormigón con acero triplemente reforzado, barreras que van seguidas de vallas virtuales atisbadas con equipos de vigilancia de última generación y al mismo tiempo estas barreras van unidas a territorios desérticos de los que emergen postes de cemento situados justamente de manera estratégica para evitar el paso de vehículos todoterreno. Podríamos decir que estamos, digamos, ante dos muros que resultan muy problemáticos y resultan muy preocupantes. El primero, denominado la valla de seguridad, como se le conoce al muro de Israel, ¿no? Que serpentea justamente los territorios de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán.
y el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Ambos muros configuran dos de los muros más onerosos, más peligrosos y de mayor atención política que existen en la actualidad. El primero, como mencioné hace un momento, es resultado de una arquitectura colonialista de poblamiento y de ocupación. Insisto, el genocidio perpetrado contra Gaza lo demuestra. Y el segundo responde justamente al temor de los efectos que pueda tener el sur global sobre la economía estadounidense. Ante décadas de expoliación y de despojo de los recursos naturales, ¿sí?, de los países que están del otro lado de la frontera de Estados Unidos, la explotación de la inmigración indocumentada, pues hoy aparecen ante los ojos de los estadounidenses como un peligro de lo que pudiera suceder esta avalancha de gente que está llegando hacia los Estados Unidos, ¿no? Al final se trata de dos muros que representan dos puntas de la misma madeja, ¿sí? Los estadounidenses han creado estas dos barreras, estas dos vallas, como una forma de proteccionismo, pero en realidad de un proteccionismo que lo que muestra es evidencia, digamos, por un lado, que se trata de un imperio en decadencia, pero al mismo tiempo un imperio que intenta mostrar que todavía tiene la fuerza suficiente para reconstituirse. Eso es lo que ha ofrecido Donald Trump. Se trata de algún modo de un retorno al proteccionismo, un retorno a los nacionalismos que siempre resultan muy peligrosos. Los nacionalismos siempre implican una forma de exclusión y una forma, para decirlo de manera radical, incluso de muerte, como lo muestra el muro de Israel. Y por supuesto también el muro de México, las desapariciones, los asesinatos, las muertes, todo esto tiene que ver con esta construcción de los muros. Es muy fuerte, pero al mismo tiempo yo diría, Alex, Fernanda, que la respuesta de la presidenta ha sido muy interesante. Lo que sucedió ayer, el día de ayer, con la presentación, digamos, de estos chicos y chica, porque solo era una chica, con el himno de los migrantes, pues da una respuesta muy interesante al gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, en efecto, ella dice, muros no, puentes sí. El propósito de México es establecer puentes, no obstrucciones. Al mismo tiempo, el himno es un himno muy, muy hermoso en términos de que habla de la construcción de un mundo común, la construcción no de una frontera que separa, sino la construcción de un mundo que enlaza, que articula a mexicanos con estadounidenses a partir de nuestros migrantes, de nuestros hermanos migrantes, ¿no? El modo en que la alegría, ¿no?, que ellos muestran en términos de decir, estoy muy orgulloso de ser mexicano, pero también estoy orgulloso de estar acá, ¿no? Es una especie de hibridación positiva que justamente marca una idea de un nacionalismo, podríamos decirlo, pero en otro registro, un nacionalismo compartido, un nacionalismo de cooperación. Entonces, en este sentido, pues a mí me parece que es mostrar los dos lados de la moneda, ¿no? Un Trump separatista, violento, y una presidenta que dice, no, muros no, puentes sí. ¿Cómo ves, mi Alex Fernanda? Y es que, doctora, también justo ahorita que mencionaba lo del Día Internacional del Migrante, el día de ayer se dio un rumor donde presuntamente el gobierno de Estados Unidos pues iba a abrir una puerta. Aquí en esta nota nos dicen la puerta número 33 del número fronterizo, 36, perdón, para recibir a las personas sin documentos justamente por este Día del Migrante. Diana, y el medio, la verdad, también nos dice que las personas fueron dispersadas con gas pimienta por
policías tejanos y que al menos una persona sufrió afectaciones en su salud. La mayoría pues eran de Venezuela, Ecuador, Honduras y Colombia, pero pues esto no acaba aquí porque hay una nueva caravana que salió justamente hacia el centro y norte de México y va saliendo alrededor de 1,500 personas y salieron de Chiapas. Doctora, pues también estamos viendo esta situación y justamente en esta nota también nos dice que es porque también les preocupa la llegada de Donald Trump y que quieren tratar de ingresar a Estados Unidos antes de que pues Trump vuelva a la presidencia de aquel país. Sí, se reúnen un conjunto de situaciones, digamos, muy preocupantes, pero que al mismo tiempo es importante entender que la migración es un proceso histórico. No es un problema simplemente de que hoy llega Donald Trump a los Estados Unidos y que por eso la gente se mueve con mayor rapidez para ver si puede ingresar antes. Es un fenómeno histórico a nivel mundial. Y en efecto, la gente tiende a ir a los núcleos urbanos, a los imperios, ¿no? Para tratar de resolver sus necesidades de empleo, o incluso están huyendo de cuestiones de violencia. Esto ha sucedido siempre. Al mismo tiempo, hoy las condiciones que estamos viviendo son de manipulación de esta cuestión. Porque al final de cuentas, como decía, que lo mencionó justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, recordando al presidente López Obrador, cuando tuvo su conversación con Donald Trump, ¿no? Y cuando le dijo que iba a levantar los muros, el muro, etcétera, etcétera, y López Obrador le mostró una fotografía y le dijo, pero si ustedes son los que construyen túneles y construyen túneles secretos y por ahí circulan migrantes indocumentados y armas y drogas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un doble discurso, pero es un doble discurso muy peligroso, ciertamente, ¿no? Pero entonces lo que hay que hacer es desenmascarar todo el tiempo esta situación. A mí me parece que se trata de un ejercicio que tenemos que hacer la ciudadanía, nuestros gobernantes, todo el tiempo desenmascarar este tema. Los Estados Unidos requieren de la fuerza de trabajo migrante. No podría tener la grandeza que ha tenido Estados Unidos si no fuera por el trabajo importantísimo e insisto, no es simplemente un problema de fuerza de trabajo barata, etcétera, etcétera. Hoy a Estados Unidos llega una inmigración profesionista también, están, digamos, ocupando espacios de alta productividad en Estados Unidos. Entonces, es un ámbito muy complejo. Entonces, hay que informar a la gente y sobre todo hacerles saber a nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado de la frontera que no están solos, que en efecto, que hay un conjunto de políticas que se están estableciendo en el gobierno de la actual presidenta para acompañarles en este proceso. Y también decir que todo este miedo que se está generando tiene un objetivo. Ese mismo miedo frena. Ya no necesita Estados Unidos hacer más. Basta con someternos al terror y al miedo para que nosotros mismos, nosotras mismas, nos autolimitemos y salgamos huyendo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la fuerza de nuestros migrantes, de nuestras migrantes, es muy fuerte y la fuerza de nuestro gobierno, la fuerza de las y los mexicanos hoy es totalmente diferente a lo que ha sucedido en otras épocas de la historia. Doctora Connie Delgado Parra, reserva de lo que desea agregar, le agradezco muchísimo por el día de hoy y por la sección Entre Líneas. No, encantada de estar aquí contigo, con la audiencia y de reflexionar en términos de estas cosas que nos inquietan muchísimo y que nos interpelan a las y los mexicanos. Y además, insisto, informar para que entonces sepamos cómo actuar frente al discurso violento, al discurso de odio, y no responder de la misma manera, sino responder con respuestas concretas y responder con solidaridad,
y con cooperación a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos, y abriendo también los lazos entre México y Estados Unidos. O sea, compartimos frontera, se llevaron un territorio muy grande, nos robaron un territorio muy grande, y por lo tanto, nuestros mexicanos y mexicanas están del otro lado, pero en realidad son parte de nuestra cultura.